pareció un curso muy dinámico, estructurado de manera ordenada y lógica, en donde el conocimiento teórico se transformó inmediatamente en el quehacer práctico, basado en la innovación y en el uso de herramientas tecnológicas. Me sentí acompañada en todo momento en un ambiente virtual de colaboración y trabajo en equipo entre estudiantes y docentes. Y lo que me llevo definitivamente es la calidad humana del personal docente, su profesionalismo, el compromiso y el alto nivel académico. Gracias, Escuela de Empresas, por esta linda experiencia académica. Hemos elegido por segunda ocasión y después de un proceso de verificación, de invitación, de monitorear todo el sector de educación a medida para empresas a la Universidad San Francisco. Este programa de alto nivel, de clase mundial, con acreditaciones y certificaciones de estándares internacionales. Chile ha crecido durante 40 años junto al Ecuador. En esta nueva etapa que estamos enfrentando, hemos confiado en la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito para proyectar las habilidades de nuestro equipo hacia el futuro. Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias por darse el tiempo y el espacio para acompañarlos en esta nueva charla que tenemos para ustedes. Mi nombre es Adela Carrasco, mi rol dentro de Escuela de Empresas se desarrolla en el área académica. Estoy muy bien acompañada por dos profesores médicos top que vienen a hablarles del tema de hoy. Pero antes, haciendo un resumen de Escuela de Empresas, que es del Centro Educativo Empresarial de la Universidad San Francisco de Quito. Tenemos 2 acreditaciones que nos destacan en el mercado nacional e internacional, la International Association for Continuing Education and Training, IACET, y también la International Society for Performance Improvement, ISPI, que ofrece programas para el mejoramiento y desempeño profesional empresarial. Esta tarde estamos con 2 médicos, con Freddy Escobar y con Álvaro Bustos, nos acompaña desde Colombia. Y queremos hablarles un poquito y formar esta dinámica de charla, webinar de la nueva era de la atención médica. Es muy importante, como ustedes saben, esta nueva realidad ha cambiado nuestros hábitos por completo y es necesario adaptarnos. La industria de la salud no es la excepción, de hecho es la principal y es por eso que queremos compartir con ustedes esta tarde. Les presento a nuestros profesores. Freddy Escobar es doctor en medicina y cirugía, cuenta con más de 20 años de experiencia. En nuestra página web está el perfil completo, al igual que Álvaro Bustos es médico cirujano con especialidad en administración de la calidad y productividad. Cuenta igual con más de 30 años de experiencia. Los dos son parte de nuestro pool de profesores de medicina. Hoy venimos a hablarles y a involucrar a toda esta charla de la nueva era de la atención médica a nuestros 2 programas, telemedicina y también la certificación de auditoría de la calidad de la atención y la salud. Como les hablé hace un poco, Escuela de Empresas tiene 2 certificaciones. Una de ellas otorga unidades de educación continua. Es básicamente la ISO de educación, las unidades de educación continua como unidad formal de desarrollo profesional, con reconocimiento internacional. Esto pueden utilizarlo a nivel internacional, como les menciono, es parte de nuestras ventajas competitivas. 2 programas que vamos a presentar, una charla espectacular, la nueva era de la atención médica, y vamos a darles paso a nuestros profesores. Mientras ellos se conectan, comparten su pantalla para mostrarles un poco de lo que vamos a hablar. Quiero recordarles que nosotros tenemos sentada nuestra estructura académica virtual. Todos nuestros programas están diseñados y desarrollados para asegurar la transferencia de aprendizaje en esta modalidad virtual. El primer programa, Telemedicina, empezará el 8 de febrero y la certificación en auditoría de la calidad de la atención de la salud el 8 de marzo. Pueden inscribirse a los 2 porque les va a dar tiempo. Ahora lo van a ver. Es las ventajas de tener una modalidad virtual. Freddy, Álvaro, muchas gracias por acompañarnos, por el espacio y bienvenidos nuevamente. Un gusto, Ade. Muchas gracias a ti, Álvaro. Un honor también compartir contigo
esta reunión tan interesante. Esperamos que sea de lo más interesante. Quisiera saber, Ade, si se está viendo mi pantalla. Se ve el futuro de la Perfecto, medicina. perfecto. La modalidad, según me ha explicado Ade, es que vayamos haciendo lo más interactivo posible. Entonces vamos a agradecer que cualquier pregunta la hagan inmediatamente. Yo estoy en este momento sin poder ver el chat. Entonces, Ade, me ayudas, por favor. Por supuesto, yo estoy pendiente. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué acontecimientos están pasando? Yo simplemente vengo aquí a ordenar un poco la información dispersa que tenemos todos, porque esto no es nuevo para nadie. Es simplemente lo que estamos viendo, olfateando, escuchando, lo que está pasando en el mundo y, como no, en nuestro país. La Big Data. La Big Data, ustedes saben, es recolectar datos a montones. Por todo lado hay información en la medicina. Se hablaba de números impresionantes que un médico debería manejar para poder asistir adecuadamente a un paciente. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces, el manejo de la Big Data lo está haciendo y nos está llevando ¿a qué? A modelos predictivos. Es decir, distintas variaciones, distintas alternativas a millones y millones de situaciones, de datos, y llegamos a un modelo predictivo. El modelo predictivo, ¿qué hace? Nos ayuda a tomar una decisión o a hacer una acción de salud o a tomar circunstancias adecuadas en lo posible, porque vamos a ver que siempre, todavía, gracias a Dios, la intervención humana es necesaria y la actividad del profesional médico sigue siendo necesaria. Bueno, este manejo de Big Data nos lleva a una optimización de la gestión clínica, a una medicina personalizada, a tener alertas muy importantes y a una predicción de necesidades. Entonces, es un tema muy importante que cada vez está teniendo más importancia en los modelos de atención médica. Y lo otro que escuchamos siempre por todo lado es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta capaz de aprender y analizar con rapidez. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y la inteligencia se alimenta a sí mismo, aprende. La ventaja es que todavía no aprende a cuestionar, porque eso lo hacemos los humanos. Pero es una herramienta formidable. Nos está ayudando tanto que, sobre todo en la investigación de nuevos fármacos, porque acorta los tiempos. Mucho de lo que se hizo con la vacuna, ustedes saben, bueno, ya venía un trabajo de años y años al respecto, pero van apareciendo las tecnologías y se acortan los tiempos de manera impresionante. Y se habla de que tendremos próximamente 500 vacunas que erradiquen el mismo número de enfermedades para siempre. Un escenario optimista, que no parece tan optimista, viendo la trascendencia que tiene la inteligencia artificial. Otro tema importantísimo en base a la inteligencia artificial es el análisis del genoma y la inmunoterapia, especialmente para el cáncer. Entendiendo el genoma, pudiendo hacer juegos con este sistema CRISPR, CRISPR, para tunear los genes, también se abre una puerta espectacular de cosas que se pueden hacer o se podrían hacer, obviamente tomando en cuenta los lineamientos y los condicionamientos éticos, porque a veces la ciencia avanza mucho más rápido que la ética, mucho más rápido que la bioética. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ciertos recaudos para poder actuar de manera correcta y que esto no sea un tren que nos arrase a todos, sino un tren en donde nosotros podamos subirnos y aprovechar lo mejor posible. También la inteligencia artificial se está usando y se va a usar cada vez más como auxiliar para analizar imágenes médicas. Pensemos en lugares donde no hay un imagenólogo y nos llega una imagen de una tomografía, una resonancia, una ecografía. La inteligencia artificial, en base de este aprendizaje continuo, nos va a ayudar a entender y a tener un diagnóstico lo más acertado posible. No infalible, porque ahí tiene que estar el criterio médico, pero sí, seguramente muy, muy acertado. Analizar historiales médicos y apoyar diagnósticos y proponer tratamientos personalizados. Análisis de laboratorio en base a inteligencia artificial, mucho más certeros, diagnósticos. Y ya tenemos, pues, en este momento, aplicaciones que a través del celular diagnostican un cáncer de piel.
y otras patologías. O a través de una cámara, viendo el fondo de ojo, tenemos diagnósticos al momento ya de diabetes y de otras alteraciones, cosas que el ojo humano incluso no alcanza a ver. Pero claro, todo tiene que ir con de la mano, con desarrollos tecnológicos que van a ser adecuados. La fotografía para el cáncer de piel tiene que ser tomado adecuadamente, con la luz correcta, sin usar lupas, toda una serie de condicionamientos para sacarle el provecho y llegar a un diagnóstico realmente eficaz. El tema del ojo usa un lente especial, se está desarrollando un lente especial, tiene que atravesar pues a través de la imagen, la luz a través de la retina y llegar a analizar la retina. Pero son cosas que ya están aquí. Otro tema importante donde la inteligencia artificial tiene un gran avance es en la medicina regenerativa. Se llama quimerización, esto es impresionante porque los trasplantes requieren inmunosupresores, pero hay una forma de manejo de las partes de las células, de las mitocondrias, que son como que llevan unos mensajes especiales. Entonces, se están inyectando mitocondrias en los tejidos que han sido trasplantados. Las mitocondrias llevan un mensaje como diciendo, no soy extraño, no me ataquen. Y se están viendo resultados, obviamente todavía experimentales, pero pronto serán realidad, espectaculares en el sentido de que el cuerpo ya no necesita inmunosupresores, el cuerpo ya no rechaza ese órgano que no es suyo. Esta manipulación de las partes, de los elementos de una célula, se dan gracias al gran desarrollo de la inteligencia artificial. También, en todo, audios. Se ha visto, por ejemplo, que en la cita médica hay una información, un intercambio de información riquísimo a través de la voz. Y se pierde mucha de esa riqueza porque el médico empieza a escribir o la persona que está de paciente no capta todo en ese momento y no tiene una forma de sacarle todo el jugo. Entonces ya la inteligencia artificial haría que no haga falta escribir, que el médico se concentre en lo que tiene que hacer, todo queda en la historia, pero las cosas importantes, las cosas principales, una forma inteligente de guardar información. Y también el paciente tendría esta facilidad de rescatar después un documento o audios en ciertas partes para incluso aclarados para poder entender lo que el médico le quiso decir. Porque sucede a veces que el paciente va al médico y no lo entendió. No lo entendió, solamente dijo que tengo que hacer tal tratamiento, pero no entendió realmente la secuencia, la consideración de su enfermedad. Esto entonces apoya grandemente lo que nosotros conocemos como autonomía, el respeto al paciente, la información adecuadamente dada a nivel del paciente. Se dice también que la inteligencia artificial apoyará más al médico, pero no lo reemplazará, que es una cosa importante, una cosa que nos ha agradado a nosotros, porque nos empezamos a sentir como parte de una maquinaria y después producto desechable, porque siempre va a estar el criterio médico ahí. Estas no son sino herramientas cada vez más poderosas, cada vez más efectivas, pero el criterio médico es el que se está manteniendo todavía, es necesario que esté, y parece que por muchos años. Hay cuestionamientos éticos sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros desconocemos cómo cuáles son los algoritmos que están dentro de la inteligencia artificial para sacar ciertas conclusiones. ¿Qué tal si estos algoritmos están siendo manipulados de alguna forma para favorecer a cierto producto de alguna industria o a cierto producto tal vez de equipamiento médico, de un medicamento en general? Es decir, ahí vienen también los temas como en todo en la vida, en donde el poder, digamos, la información es poder y hay que saber o ver que ese poder no sea mal utilizado. Vamos a hablar un poquito de telesalud, telemedicina. No sé, Ade, si estamos bien con el tiempo, apresuro un poquito. Sí, no, todo está bien. No sé si alguien del público tiene alguna consulta hasta aquí. Freddy, quisiera saber, tú nos mencionas que los avances ya está la parte de inteligencia artificial, que ya está aquí, ¿no? ¿Cómo lo está aprovechando el Ecuador? ¿Estamos preparados? ¿Estamos haciendo el uso adecuado? Cuéntanos un poquito qué pasa tras cámaras. En esta pandemia hemos tenido información de varios grupos, entre ellos la Universidad de San Francisco, que ha desarrollado y alcanza a tener
desarrollos, producciones de nivel mundial. Gracias a que la tecnología es bastante democrática, siempre que haya el recurso. Por suerte nosotros estamos dolarizados y se ha podido incorporar equipamientos, softwares, etcétera, que permiten tener un equiparamiento, por lo menos en equipamiento. Y de ahí hay gente que como que está esperando la oportunidad, gente muy valiosa que logra utilizar estas circunstancias y sacar productos muy interesantes. Entonces yo creo que el país tiene más bien que verlo esto como una gran oportunidad y profundizar esto. Recuerden que esto es un tema que podría permitir incluso ingresos económicos al país y salir un poco de esto de estar exportando materia prima, cosas que son crónicas en nuestro país. Así es que yo lo veo con bastante entusiasmo y hemos tenido esas gratas sorpresas en el Ecuador de grupos, de personas muy jóvenes aparte, que están haciendo cosas interesantes. Es buenísimo escucharlo y saber de tu mano esta información. Como les comentaba, Freddy es parte de nuestro pool de profesores y él estará dictando el curso. Me imagino que ya más adelante vas a hablar de telemedicina para profesionales de la salud. Este curso inicia el lunes 8 de febrero. Te invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas conocer más y obtener información y contenido, contexto, objetivos de qué vamos a tratar en estos programas que estamos impulsando con esta charla que nos acompaña hoy Freddy y Álvaro. Gracias, Freddy. Continúa, por favor. Gracias. Con la telesalud y la telemedicina. Son herramientas útiles, muy útiles, y vienen a quedarse, vienen cada vez a ser más profundas, pero al momento están con alguna limitación y sin legislación específica en el Ecuador. Hablo de limitación, como en todo el mundo se está desarrollando y uno no puede, pues, todavía equiparar lo que es el contacto humano, lo que es el auscultar, el palpar, inspeccionar a un paciente, digamos, de cara a cara, ¿no? Entonces, pero tiene su espacio importante y todavía nos falta una legislación específica en el Ecuador. La telesalud es lo más grande, lo más amplio, ¿no? Se divide en teleeducación, telemedicina, teleorientación o teleapoyo. Y la telemedicina, siendo parte de la telesalud, es un mecanismo alternativo de prestación de servicios médicos sustentado en tecnología en tiempo real a distancia. La telemedicina que nosotros pensamos inmediatamente cuando hablamos de telemedicina es la interactiva, es decir, esta consulta vis a vis con un paciente por medio de la computadora. Eso es la interactiva, pero puede ser también una no interactiva, donde después se envían mensajes o textos o mensajes de voz, o la teleexperticia también es telemedicina, que es el hecho de consultar a un experto, de traer un especialista, de hacer la interconsulta, como decimos en Ecuador. Y el telemonitoreo, que es como el seguimiento de estas acciones. Entonces, hay un desarrollo en el Ecuador al respecto, cada vez hay más interés. Como digo yo, se le va encontrando el punto adecuado, se le va encontrando el lugar, la utilidad que tiene la telemedicina, pero en Ecuador tenemos un tema, hay un código de ética médica y el Código Integral Penal que fue aprobado hace algunos años, están atrasados en relación a lo que la telesalud y la telemedicina están aportando, porque de alguna manera están orientando a que todavía tenemos que hacer las actividades en todas de manera presencial, por lo menos inicialmente. Este es un tema que hay que discutirlo para ver cómo el Ecuador avanza también legislativamente para estar al tono con el desarrollo. Es un amplio campo que estaba creciendo rápidamente en función de las ayudas tecnológicas y encontrando su justo lugar. Y creo que la mayoría de médicos ya estamos haciendo de alguna manera telemedicina, o hemos hecho consultas y vamos teniendo una experiencia. Y esta experiencia la podemos ir perfeccionando, entendiéndola mejor conforme vamos avanzando en el tiempo. Otra cosa interesantísima es la impresión 3D. Ya somos capaces de imprimir órganos humanos, de generar estructuras, histologías humanas. Y se habla que en el próximo año, de aquí a un año aproximadamente, ya tendremos el primer riñón impreso a través de una impresora 3D. Imagínense el salto que significa eso, tener un órgano para poder trasplantarlo y que no tenga necesariamente que venir de un cadáver o de un donante.
Es una cosa impresionante. A mí esto realmente me deja loco siempre porque yo no entiendo bien cómo puede hacer una impresora para generar prácticamente células y provocar un órgano funcionante. Es increíble. Los biosensores también cada vez son otra parte importante, cada vez más usados, porque la tecnología requiere rescatar de las personas, de los organismos, la información para a su vez aplicar el procesamiento que corresponda, la inteligencia artificial, traer las conclusiones del Big Data, etcétera, para provocar ya tratamientos, acciones personalizadas. Hay un desarrollo genial sobre los biosensores, cada vez más agudos, más exactos, cada vez más ubicados en distintos órganos, en distintos lugares, a veces muy delicados. Yo me acuerdo hace años cuando tuvimos el implante coclear. El implante coclear, bueno, no es exactamente un biosensor, pero va por ahí porque lo que hace es transformar las ondas sonoras e impulsos eléctricos para estimular directamente en el cerebro y evitar usar el oído en las personas que lo han perdido. Y eso fue un salto abismal, ¿no? Porque estábamos haciendo, y se hablaba pues del órgano, del oído biónico, etc. Pues ahora las cosas andan todavía mucho más adelante y con capacidad de medir cosas que son prácticamente moleculares y dar información adecuada. Los biosensores estarán cada vez más presentes en nuestros organismos. La historia clínica electrónica, universal y portable. Esto, bueno, ya hay en varios países, la historia clínica electrónica, a través de un número de identificación, pero tenemos que tomar en cuenta que esto va a ser cada vez más ubicuo y tiene que desarrollarse. En el Ecuador todavía nos falta. Necesitamos una historia clínica que sea universal y que sea portable por todo lado, es decir, que esté en la nube, que se acceda a través del número de identificación de la cédula. No importa si estoy en un lugar privado, en un lugar público, necesito tener información de este paciente, accedo a la nube y ya está la información ahí, o en algunos casos, se ha hecho también en otros países, tener un chip implantado en la persona para si es que no tenemos posibilidades de estar en un lugar con internet, se puede leer la historia clínica con un lector. Esto es importantísimo, democratiza la atención, evita ese papeleo, ese gasto enorme de tiempo, de archivo, de cosas, ese deterioro de la historia clínica, esa portabilidad que podemos tener con las imágenes inmediatamente. Es decir, esto cada vez va a estar más presente y llegará no necesariamente a nuestro país. Bien, terminando un poco ya. ¿Cómo vemos al paciente al futuro o cómo se ve? Porque como digo yo, lo que estamos diciendo ahora simplemente es un poco recolectar información, no nada más lo que está pasando, que es como un escenario que de pronto se pone grandioso ante nosotros y vamos tomando vistazos por aquí, vistazos por allá. El paciente al futuro estará cada vez más informado. Esto es también un tema para tomar en cuenta, porque la información que tienen los pacientes actualmente la decimos los médicos, no decimos, es una información vulgar, no pueden ser médicos, después de nosotros estudiamos tantos años y leen una página. Además, hay distintas calidades de páginas, pero esto va a ir cada vez siendo más y más específico, más y más organizado, de más y más calidad, y el paciente cada vez va a estar más informado y por lo tanto va a ser más exigente. Lo cual no asusta, pero sí hay que tomar en cuenta. Sí hay que tomar en cuenta porque la información afortunadamente está disponible para todos y siempre que sea de buena calidad, de buena fuente, nos traerá cosas buenas. El paciente en el futuro participará cada vez más en su cuidado, es decir, será un actor cada vez más activo. Y esto también es muy importante porque la participación del paciente y de su familia, hablando de seguridad del paciente, por ejemplo, es importantísima, es trascendente. Entonces vamos a tener este escenario respecto a los pacientes en el futuro. Y nosotros esperamos que gracias a los avances en el futuro, avances tecnológicos, haya cambios del enfoque estatal de la salud y que la tecnología ayude para ello. ¿Cuáles son las cualidades que la tecnología debería generar en el sistema de salud? Pues facilitar el acceso universal, redes funcionando mejor en base a las herramientas que hemos escuchado, inteligencia artificial, Big Data, análisis, direccionamiento de tratamientos, que haya menor burocracia, menor tiempo de espera, que haya más equidad, que sea más fácil
poner el sistema de salud al servicio de los que más necesitan. Que haya una mejor promoción y un control de la calidad. Esto es importantísimo. Eduardo, que digo Álvaro, es un experto en calidad y seguramente nos dará la razón. La calidad es trascendente, la calidad democratiza, la calidad trae eficiencia. Entonces, si podemos lograr que el sistema de salud en base a estas herramientas realmente tenga calidad, nosotros habremos dado un paso muy a favor de las personas, de la gente, para quienes deben estar destinados los sistemas de salud. Que la gente adquiera confianza en el sistema. Si es un sistema que está desarrollándose bien, que es efectivo, que es eficaz, entonces la gente va a desarrollar confianza y eso que lo hace que se adhiera al sistema. Y además, ahí también tenemos que ver lo de calidad. La calidad no solo está para el usuario externo, para el cliente, para el paciente, sino también para los usuarios internos, para los trabajadores, para el personal de salud, que necesita también sentirse en un ambiente de calidad y que las cosas que se van haciendo retribuyen, elevan ese nivel, ese deseo de trascender de los seres humanos. Y las nuevas tecnologías nos den mayor eficacia, es decir, que logremos cosas, que controle los costos, que demos atención más a la persona que a la enfermedad. Nosotros aspiramos que esta tecnología que viene con fuerza no deshumanice la medicina, todo lo contrario, que nos permita liberar cosas extras, tiempos innecesarios o no trascendentes para dar más atención a la persona y no tanto a la enfermedad como está pasando ahora, que rescatemos el humanismo en la salud. Y que sea una medicina dirigida a soluciones reales, tanto en la promoción como en la prevención de salud, y terapias dirigidas tanto en la curación como en la rehabilitación. Todavía nos preocupan que hay enfermedades que todavía están ahí, ¿no es cierto?, que están como una amenaza, el MERS que tiene que ver con los camellos, la fiebre del Lassa con las ratas, el Nipah con los cerdos, y tenemos todavía enfermedades sin resolver que esperamos que la tecnología nos ayude, como la tuberculosis, la cólera, la malaria. Y en este momento la pandemia que tenemos, y yo hablo de pobreza porque es así, porque nuestros pobres se están alimentando peor que antes. De la desnutrición pasaron a la obesidad, al sobrepeso, obesidad, pero lo hicieron muy mal por el flujo de la industria alimenticia y de las malas conductas que tenemos, la falta de ejercicio, que son la obesidad y el sobrepeso, y el síndrome metabólico que viene ahí, que generan diabetes, hipertensión y otras enfermedades que son de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el Ecuador. Los actos médicos serán cada vez más mediáticos, por lo tanto hay que educar más a la población, porque el acto médico ya no se desarrolla en cuatro paredes, sino que al instante está en las redes, puede estar. Entonces tenemos que considerar ese escenario también. La salud debe ser más humanizada y más amable. No vamos a dejar confundir tecnología con calidad. Por favor, eso es importante. La calidad no significa necesariamente tecnología, todo lo contrario a veces. Entonces, ya porque entra en tecnología pensamos que hay calidad o justificamos cosas porque se hizo con tecnología. No tenemos que olvidar la trascendencia del humanismo, esa misión sagrada que tenemos las personas que trabajamos en salud para atender pacientes. Y los valores, como la ética médica y la bioética, deben ser superiores, o son superiores más bien a los avances tecnológicos y deben prevalecer. Eso es importante, no perder ese punto de vista en el futuro. Bueno, esto es lo que hemos hablado un poco aquí, las proyecciones que habíamos hablado, hemos mencionado una a una, y recordar que si siempre haces lo que siempre has hecho, obviamente obtendrás lo que siempre tuviste. La idea es que esta oportunidad realmente nos permite repensar cosas con trascendencia. Eso, Ade, espero no haber aburrido mucho. No, de hecho está interesantísimo, Freddy, muchísimas gracias. Es muy importante cómo nos transmites la importancia de transformar toda la parte médica para asegurar una excelencia y una experiencia a los clientes. Tenemos 3 preguntas de las que pude leer gracias al público que está exponiendo sus inquietudes por escrito. Lo primero que nos preguntaron, bueno, antes que de esto les voy a hablar un poquito de este programa Telemedicina. Esta charla es como la antesala de 2 programas que vamos a tener, uno en febrero y otro en marzo. Freddy estará dando telemedicina y Álvaro Bustos y Freddy la certificación de la auditoría de la calidad de la atención de la salud.
eso será en marzo. Para que ustedes puedan conocer más, síganos en nuestras redes. Les invitamos a que ingresen a nuestra página web para que puedan obtener más detalles de lo que estamos hablando, que ahora por tiempo obviamente no podemos abarcar todo lo que quisiéramos. Nos habían preguntado, Freddy, ¿cuáles son los biosensores más usados o utilizados? ¿Qué les podrías decir? Bueno, ahora los que todos conocemos, los más usados son los oxímetros en la pandemia, los tensiómetros, algunos con relojes, pero yo he visto, en mi experiencia, los relojes todavía les falta, tienen unos errores grandes, ¿no? Pero próximamente ya existen sensores, como decíamos, más ubicuos, más internos, que dan información más detallada. Los termómetros, otro sensor que se usa muchísimo, ¿no? Pero tendremos información más exacta y, bueno, habrá una variedad que tal vez sea un poco largo empezar a describirlos ahora, pero ya nos hace la idea de cómo viene la cosa. Gracias. Sí, las nuevas tendencias están tomando fuerza. Es por eso la importancia de abrir un poco y escuchar este tipo de información y más, ir aprendiendo cada día para que podamos generar una cultura. Alguien más nos decía, y esto va de la mano, ¿qué hacer cuando el gerente no quiere o no permite que se haga telemedicina? Es importantísimo. En el Ecuador estamos generando esta cultura, pero por parte de los profesores del aprendizaje y de ustedes que son expertos, ¿cómo lo harías, Freddy? ¿Qué recomendarías, o Álvaro, cuando los gerentes de los centros privados no les permiten hacer telemedicina? O sea, Álvaro, si quieres contestar, dar tu opinión. Antes de pasar a la parte de las fallas, aquí hablamos un poquito de las nuevas tendencias, ya Álvaro nos va a hablar de las fallas en un momento, pero si quieres, Álvaro, ayudarnos con esta parte. Silvia, gracias por la inquietud y a quienes escribieron también. Ricardo, creo que la persona indicada para contar una realidad de nuestro medio, lamentablemente del sector salud, es la resistencia al cambio que uno muchísimas veces encuentra, especialmente en el ámbito de los directivos de las organizaciones de salud. Romper esa resistencia es una dificultad enorme. Significa acudir a recursos de creatividad, de capacidad de convencer, etcétera, de soportar los planteamientos con razones, con argumentos, con estudios que muestren la conveniencia de hacer las cosas de otra manera. No tendría una forma distinta de contestar, puesto que estamos dentro del contexto de una pregunta en la que es una entidad privada y el gerente simplemente dice no sé qué más podría uno hacer, sino acudir al convencimiento, a la creatividad, a soportar su posición con artículos, con evidencia que muestre la conveniencia de hacer las cosas de manera distinta. Pero evidentemente eres tú quien más tiene, Ricardo, Freddy, la opción de contestar de forma más apropiada. No, obviamente lo que tú has dicho es la verdad, hay que demostrarlo técnicamente. Pero quisiera dar un aporte tal vez desde el punto de vista de los sentimientos, de las sensaciones. Yo trataría de entender por qué ese gerente se está oponiendo, porque puede ser una causa así un poco subterránea que si la tocamos podemos generar un cambio. Es decir, hablando un poco de la inteligencia emocional, ya no de la inteligencia artificial, sino de la emocional, ponerse en los zapatos del gerente, tratar de ver, hablar con él, ¿no? Digamos, con todo el respeto, la delicadeza, con saber llegar a la persona y tratar de entender por qué se opone. Tal vez si logramos entender por qué, logremos después proponer algo que sea satisfactorio para él y satisfactorio para nosotros. Es decir, el convencimiento y también el llegar al sentimiento de la persona, ¿no? Será que estamos en época de elecciones que han ido por ese lado, pero yo creo que es importantísimo, ¿no? ese como marketing que hay que hacer, ¿no? Gracias, Álvaro y Freddy. Mario nos está diciendo, el ministro de Salud tiene planteado que hasta el 2023 se tenga ya historia clínica electrónica. Y esto va de la mano con la confidencialidad. Antes de Mario nos preguntaban cómo manejar la confidencialidad de datos. Bueno, ahí... Sí, es una pregunta importantísima porque tienen que tener las plataformas todas las características, cumplir los estándares. Por eso digo que la legislación sí es necesaria en el Ecuador, porque las plataformas deben cumplir estándares informáticos que garanticen la confidencialidad totalmente del paciente.
Actualmente hay varias ofertas en el Ecuador, se están usando varias plataformas, pero qué bueno sería, ¿no? Que cada una tenga como que certificarse ante la autoridad, tener los estándares de cumplimiento para guardar la confidencialidad y guardar la información por larguísimo tiempo también. Gracias. La nueva era de la atención médica, qué importante saber. Recuerden, Escuela de Empresas es el Centro de Educación Empresarial de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene 2 programas espectaculares donde van a tener estos temas mucho más amplios. Uno iniciamos el día lunes 8 de febrero, telemedicina para profesionales de la salud. Y el siguiente, en marzo, 8 de marzo, la certificación en auditoría de la calidad de la atención de la salud. Ahora ya vimos las nuevas tendencias, Freddy nos dio una pastillita de lo que podría ser. Le invitamos a Álvaro que nos hable ahora de la otra cara, las fallas de la calidad del ejercicio profesional de la salud. Cuéntanos un poco, Álvaro. Gracias, Freddy. No te vayas para seguir interactuando, por favor. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que están participando en este evento. Mil gracias, Adela, por invitarme. Y Freddy, me complace mucho compartir contigo este escenario. Voy a compartir la pantalla. Mientras Álvaro comparte su pantalla, les voy contando un poco cómo lo hacemos. Todas nuestras clases virtuales se hacen a través de la plataforma Bright Space by D2L. Es una plataforma muy amigable, conocida internacionalmente. Todo lo hacemos, lo ponemos, el contenido, las actividades, los foros, todo vamos a tener a través de esta plataforma virtual D2L. Además, van a ser clases en vivo y si por algún motivo o para consulta futura ustedes quieren volver a ver la clase, las ventajas de la modalidad virtual, van a quedar grabadas todas en la plataforma virtual por un tiempo. Van a tener todas estas facilidades y beneficios, aparte de que obtendrán un diploma conferido por la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito, donde se incluirán los CEUs, Unidades de Educación Continua, como medida formal de desarrollo profesional. No sé, Álvaro, ¿estás por ahí? Tú nos avisas. Mientras tanto, también comentar algo, Ade. Por favor. Esto de compartir con gente que no conocemos, gente de distintos lugares, con grandes experiencias, es muy enriquecedor. El ser parte de un curso, digamos, ¿no? De una situación donde la gente viene con un interés común y se conoce, se sabe de personas, se hace amigos, que después obviamente incluso por opciones de trabajo, opciones de intereses comunes pueden generar cosas interesantes, es muy lindo. Entonces la invitación, que ojalá vengan muchas personas y podamos generar amistades y se pueda enriquecer mucho más la persona con estas iniciativas tan lindas. Gracias, Freddy, es así. Muy bien. ¿Te está viendo mi presentación? Todavía no se ve, pero si deseas puedes continuar mientras... Ahí fue. Ahora la vemos, la nueva era. Gracias, Álvaro. Se ve tu pantalla. Bueno, muy bien. En la medida en que oía la muy acertada e interesante presentación de Freddy, me estaba yo preguntando cuál es el contexto en el que se van a usar todos esos maravillosos recursos tecnológicos para la atención en salud. Y probablemente el contexto sigue siendo un contexto que está determinado por hechos que no son propiamente de una nueva era, por hechos que vienen desde hace algún tiempo, pero que cada vez se están acentuando más. El cambio en el perfil demográfico, que incluye el envejecimiento de la población, el cambio en el perfil epidemiológico. Ya decía Freddy cómo algunas patologías prácticamente han desaparecido mientras otras siguen teniendo vigencia y otras adquieren mayor preponderancia. El avance tecnológico, dentro del cual pues él hizo una exposición bastante interesante, repito, y el notable incremento del costo. ¿Cómo responder dentro de ese contexto? Pues traigo a colación algo que todos los que me están oyendo seguramente
conocen y han oído la triple meta: mejores desenlaces, es decir, mejor salud para la población, mejor experiencia del cuidado desde la perspectiva del paciente y costo razonable, ¿sí? Si uno analiza esto desde una perspectiva ética, uno podría decir que estamos hablando de 3 dimensiones de la ética en la prestación de servicios de salud. Una ética clínica, lo que tiene que ver con mejores desenlaces; una ética humanitaria, la experiencia del cuidado, la dimensión de la atención humanizada, podríamos decir; y una ética social que está relacionada con el uso de los recursos. Cuando hablamos de la ética clínica, estamos hablando indudablemente del menor riesgo posible, lo que tiene todo que ver con la seguridad del paciente, y el mayor beneficio posible. Cuando hablamos de la experiencia del cuidado y por lo tanto de la ética humanitaria, estamos hablando del respeto de los derechos del paciente y toda la dimensión de la dignidad del ser humano en el proceso de atención. Y cuando hablamos de la ética social en la perspectiva del costo razonable, estamos hablando de sostenibilidad de los procesos de atención, de la atención en general de la comunidad y del beneficio comunitario. Pero recientemente, porque lo de la triple meta, ya hace años conocemos eso, se empieza a hablar de la cuádruple meta, que implica también la mejor experiencia del cuidado, pero desde la perspectiva del prestador. Lo que significa que no solamente hay una satisfacción de la atención recibida por parte del paciente y la familia, sino la satisfacción con la atención provista en las entidades de salud por las personas responsables del cuidado. Significa sensación del deber cumplido y algo que a mí me parece bien importante, la seguridad legal. Uno debería decir entonces que con todos estos recursos tecnológicos y esta perspectiva, que ya en muchos aspectos hoy es una realidad, pero que también en otros es de futuro, la prestación de servicios debería darse dentro del propósito de alcanzar estas 4 metas: mejores desenlaces, tanto en el plano individual como en el plano comunitario, lo que llevaría en esta última dimensión a la mejor salud de la población; la mejor experiencia del cuidado para el paciente, la satisfacción de sus expectativas; la mejor experiencia del cuidado para el prestador; y la sostenibilidad, que tiene una dimensión social importante desde la perspectiva de disponer de los recursos para atender las necesidades de la mayor cantidad de personas posible. Siempre nos movemos en un escenario de recursos muy limitados. Hablemos entonces cuál es la realidad hoy desde la dimensión de los mejores desenlaces. Y recordemos el famosísimo y muy mencionado artículo de Rares Humano, producto de un estudio por allá de finales de la década del 90, en el que el Instituto de Medicina de los Estados Unidos hablaba de que cada año morían en los Estados Unidos entre 44,000 y 98,000 personas como producto o como consecuencia directa de errores en la práctica médica. La OMS más adelante habló de que probablemente en el mundo se presentan 2,6 millones de muertes al año como consecuencia de esos errores, pero otras proyecciones de diferentes estudios hablan de que la cifra puede estar entre 5 y 7 millones de personas, 5 y 7 millones de personas que probablemente mueren cada año como consecuencia directa de errores en la práctica médica. Siempre que menciono la expresión errores en la práctica médica, suelo hacer la advertencia de que no se refieren exclusivamente a errores de los médicos. También se incluyen errores de las personas del área de enfermería y además de otras dimensiones, de otros profesionales, especialmente de personas de terapia respiratoria. La OMS hace algunos años habló, si mal no recuerdo, esto es un dato del 2008, 10 millones de personas tienen secuelas graves o definitivas al año, precisamente por errores en la práctica médica.
Y frecuentemente estamos conociendo y cada vez con mayor frecuencia cifras de cuantiosos eventos adversos prevenibles. Esto es hoy algo común en las noticias de prensa, de radio y televisión, algunos de los cuales pues estoy mostrando en estos recortes. Los eventos adversos por egresos en los Estados Unidos están en el orden de entre 2.8 y 5.9%, con una mortalidad asociada de entre 8,8 y 13,6. En la Gran Bretaña, este es un dato un poquito antiguo del año 2000, el 11.7%, en Australia el 16,6% y en Nueva Zelanda entre 15.2 y el 18%. Ahí tienen ustedes las referencias sobre las cuales estoy aportando esta información. En Colombia, en un estudio de hace unos 4 años, el 11.6% de los egresos, en el 11.6% se presentan eventos adversos, de los cuales el 15.8% son graves, el 58.6% son evitables, y todos estos eventos adversos te generan una prolongación de la estancia en promedio de 13 días. La mortalidad asociada a estos eventos es del 6%, de los cuales 6.2% corresponde a especialidades quirúrgicas y 3.5% a medicina interna. Aquí hay una relación de cuáles son los más frecuentes: infección nosocomial, complicación en el uso de medicamentos, en las transfusiones, bueno, etcétera. Pero miremos algunas otras llamados de atención que cuestionan profundamente el quehacer de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud. La falta de lavado de manos, de la cual Semmelweis habló, impulsó que se estableciera como norma desde 1847, produce complicaciones al 10% de los pacientes atendidos en hospitales y en centros de salud. 1/3 de las infecciones se pueden evitar con un programa de control y, según la CDC, hoy se previene solo entre el 6 y el 9%. El riesgo de infección intrahospitalaria debida a tratamiento médico es 2 a 20 veces mayor en países en desarrollo que en los países industrializados. En África, el 18% de la infección por VIH se debe al reuso de agujas desechables. El 50% de los eventos adversos ocurren en quirófanos. Entre el 50 y el 60% de ellos son prevenibles. 1 de cada 10 pacientes en países de ingresos altos sufre daños evitables mientras reciben atención hospitalaria, según la OMS. Cada año, hasta en 1 de cada 4 hospitalizaciones se causan daños que pueden evitarse a los pacientes en países de ingresos bajos y medios, según la OMS. Hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños evitables en entornos de atención médica primaria y ambulatoria. Hay estimaciones que muestran que hasta el 20 o el 25% de la población general experimenta, durante la atención que se le brinda, daños que pueden evitarse. Habla la OMS de que incluso 134 millones de personas cada año pueden llegar a sufrir daños como consecuencia de falta de seguridad en la atención hospitalaria en los países de ingresos medios y bajos, lo que produce millones de defunciones. No se está hablando necesariamente de que esos 134 millones sean daños graves o definitivos, daños en general. Los procedimientos poco seguros, procedimientos quirúrgicos, provocan complicaciones en hasta un 25% de los pacientes, lo que desemboca para ese tipo de acciones hasta 1 millón de muertes anuales durante la propia intervención o inmediatamente después. Y miren otros datos. The New York Times, en el 2007, catalogó como el mejor libro de economía Overthread, subtitulado ¿Por qué demasiada medicina nos hace sentir más enfermos y pobres?, de la doctora Shannon Brownlee, vicepresidente del Instituto de la ONU. Ella hablaba, y fíjese, es una médica, y estaba hablándose de mejor libro de economía. Ella hablaba del derroche de recursos en el sistema de salud de los Estados Unidos y el incremento de las enfermedades y de las muertes producto del propio despilfarro.
En el 2008, en una de las más grandes redes de servicios de salud en Bogotá, no puedo decir su nombre porque este dato lo estoy aportando dentro de un estudio de auditoría que yo lideré, por lo tanto estoy obligado a la reserva. Un grupo de pediatras revisó prescripciones de antibióticos hechas por médicos generales para niños menores de 7 años. El resultado fue impactante. Solo en el 27% de los casos el uso del antibiótico tenía alguna justificación de acuerdo con los datos consignados en la historia clínica. Todos sabemos que el uso no pertinente de un antibiótico expone a los pacientes a eventos adversos que pueden ser graves. Aumenta el riesgo de reacciones indeseables, aumenta la interacción medicamentosa, la resistencia bacteriana, causa sobrecostos al sistema de salud, y si la prescripción equivocada de la que estamos hablando es para un menor de edad, pues obviamente la notoriedad del error es mucho más acentuada, mucho más grave. Si uno piensa en otras cosas, podría decir que aquel aforismo que tiene más de 400 años enseñándose en las escuelas de medicina, primum non nocere, primero que todo no haga daño, se está olvidando. Ejemplo, miles de pacientes hay en el mundo hoy con lesión renal por uso continuo de AINES, continuo e injustificado, o uso casi indiscriminado de inhibidores de bombas de protones. Miles de pacientes sufren adición a opiáceos prescritos sin indicación lógica. Y para qué hablar de todos los efectos adversos por sobreprescripción de hormonas tiroideas y antidepresivos. La encuesta de la Fundación ABIM en USA en el 2014 hablaba de que el 72% de los médicos asegura que prescribe de manera innecesaria por lo menos una vez a la semana medicamentos de distinta naturaleza, e invocan dos principales causas: temor a la mala práctica y presión de los propios pacientes. La Asociación Médica Americana reconoce que la mayoría de los miembros acepta que el sobrediagnóstico y el sobretratamiento ocurre especialmente con la prescripción de medicamentos, en particular antibióticos. Fíjense ustedes la gravedad de lo que estamos diciendo. También con la solicitud de pruebas de laboratorio y de exámenes de radiología, con las intervenciones quirúrgicas, por decisiones que ellos mismos consideran que son innecesarias. Este hecho fue validado por la Junta de Revisión Institucional del Johns Hopkins. En Canadá, recientemente, 3 estudios diferentes en entidades distintas mostraron que entre el 20 y el 70% de las hospitalizaciones o eran innecesarias o los pacientes permanecieron hospitalizados durante un tiempo mayor al adecuado. Y este es un planteamiento que recoge la OMS. En Colombia, según estadísticas oficiales, esto lo puedo soportar incluso con datos, pero lo estoy presentando de una manera general para hacer ágil la presentación. Para poblaciones étnicas y culturalmente parecidas, hay departamentos, lo que ustedes en Ecuador llaman provincias, en los que se practican 9 veces más cirugías de reemplazo de rodilla que en el promedio de los otros departamentos, o 4 veces más cirugías de bypass gástrico que en la media del resto del país. También la práctica de la cesárea tiene características que llaman poderosamente la atención. Se da en promedio para el 45% de los nacimientos en nuestro país, en Colombia. En ciertas regiones la cifra se incrementa hasta en un 75%. Como todos sabemos, lo esperado según la OMS para poblaciones similares a las que me estoy refiriendo es que apenas este nivel de cesáreas alcance el 15% de los nacimientos. Esto no es un problema solamente de este lado del mundo, de este hemisferio. En España, en algunas provincias españolas, los reemplazos articulares presentan frecuencias más altas en los centiles de población con mayores ingresos. Vean ustedes lo curioso y todo lo que esto significa desde el punto de vista de la ética profesional. Y para Inglaterra hay datos similares. Y termino hablando de estas desviaciones en lo que tiene que ver con los mejores desenlaces, dando este dato. La probabilidad de muerte por un escape de energía nuclear es de 1 en 12 millones. La probabilidad de muerte por un
viaje en un tren europeo es de 1 en 10 millones. La probabilidad de muerte por un viaje en avión es de 1 en 8 millones. La probabilidad de muerte por un viaje en carro es de 1 en 10.000. La probabilidad de muerte por ingreso a un hospital es de 1 en 500. Recientemente, en el año finales del 2019, el director de la OMS decía: necesitamos una cultura de la seguridad que involucra todo, no solamente los aspectos específicos de seguridad del paciente, que promueva el contacto cercano con los pacientes, les aliente a notificar los errores para poder aprender de ellos y cree un ambiente en los que los profesionales de la salud no se sientan culpabilizados y en que se les ofrezcan los mejores medios y la capacitación requerida para reducir los errores. Hablemos ahora de estas desviaciones en el marco del costo razonable, que yo pretendería mencionar mejor como en el marco del desperdicio muy significativo de los recursos de la salud. El impacto, por ejemplo, de los eventos adversos en términos de costo año por los errores médicos en USA es del orden de 29.000 millones de dólares. En Inglaterra, específicamente en Inglaterra, no en el Reino Unido, el costo año de los eventos adversos, las pérdidas, los desperdicios, alcanzan la cifra de 2.400 millones de libras esterlinas. Y en Australia, una población muchísimo más pequeña, el costo año es del orden de 900 millones de dólares. Solamente en administración de medicamentos, no se habla de la prescripción, solamente errores en la administración de medicamentos, se dice que el costo al año, el desperdicio en los Estados Unidos puede ser del orden de 4.000 millones de dólares. Pero otros cálculos hablan de hasta 11.000 millones de dólares para la propia realidad de los Estados Unidos. En los países de la OECD, se habla de que el impacto de los errores en la seguridad del paciente puede alcanzar el 15% de los costos hospitalarios. Y se estima que los errores de medicación entrañan por sí mismos en el mundo costos de unos 42.000 millones de dólares cada año. Costos en errores de medicación, ya estamos incluyendo prescripción y el propio proceso de administración. El desperdicio de recursos en salud en Francia por el uso inadecuado se calcula en el 30% del total de presupuesto ejecutado. El total del dinero que en Francia destinan para la atención de la salud de la población, hasta en un 30%, ellos le llaman uso inadecuado. Pero hay datos similares para otros países europeos. Y en USA se calcula, en los Estados Unidos se calcula que de cada dólar gastado en la atención intrahospitalaria, 50 centavos es absoluto desperdicio. Para seguir con el concepto del costo razonable, o sea, del desperdicio, veamos que la tasa de prescripción de la hormona tiroidea en USA y en el Reino Unido aumentó notablemente hasta 10 veces en algunas regiones en los últimos años. La consecuencia, pues, no solamente es menor beneficio, obviamente no lo hay, sino mayor daño y, por supuesto, un alto desperdicio. El 62% de los pacientes diagnosticados con EPOC, según Chess, en una publicación de agosto del 2019, tenían falso positivo para EPOC, es decir, 62% de los pacientes a quienes se les dice que tienen EPOC no tienen EPOC. Esto me hace acordar de un estudio en el que yo participé, ayudé a hacer aportando algunos elementos desde la perspectiva de auditoría de la calidad. El 42% de los pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea aquí en Colombia que reciben rituximab, que es uno de los medicamentos que más impacta el costo del sistema de seguridad social en salud en Colombia, 42% de pacientes diagnosticados con artritis reumatoidea que reciben rituximab no tienen artritis reumatoidea.
Entre el 15 y el 25% de los diagnósticos hechos en áreas de detección en Noruega, según Annals, es sobrediagnóstico. Y para el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, la tasa de sobrediagnóstico es de hasta un 30% en niños de las escuelas, según la publicación de Salud de Harvard. Uno podría terminar diciendo que además esto está relacionado con algo bien importante, bien trascendente de mencionar, que es el desconocimiento de la prevención cuaternaria. Si por alguna circunstancia algunos de los que me están oyendo no conocen el término de prevención cuaternaria, recordemos la primaria, la secundaria y la terciaria, y se habla de que la cuaternaria es la norma que determina no hacer, no haga tal cosa, no haga tal otra, nunca haga tal cosa. Esos parámetros de la práctica clínica usualmente no son conocidos ni manejados por la mayoría de los profesionales de la salud. Qué interesante, Álvaro. Muchas gracias. Esta información está importantísima para los que más de 50 personas conectadas. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla tan importante que, como les dije, es la antesala de 2 programas espectaculares que tenemos para ustedes. Álvaro y Freddy nos acompañan en esta etapa de estudio que queremos invitarlos. Gracias a quienes ya se contactaron. Tenemos varias preguntas, pero por honor al tiempo no podremos ponerlas todas en vivo. Sin embargo, les invito a que se inscriban. Estos 2 profesores doctores tienen todas las respuestas a lo que nos han dicho sobre, por ejemplo, sobre regulaciones. Nos están hablando también si los avances tecnológicos les van a dar acceso a la parte gubernamental. Todas estas preguntas que van saliendo de lo que hemos dicho ahora, las fallas, las oportunidades de mejora, la creación de cultura que necesitamos y la nueva tecnología que nos va a impulsar y ayudar. Esto es de todos. Yo quiero agradecerles infinitamente, Freddy y Álvaro, ensalzar el trabajo que hacen ustedes acompañándonos con esta información y a quienes están atrás, viéndonos, a todos sus médicos que nos están apoyando en esta coyuntura mundial. Muchas gracias de corazón. Si tienen preguntas, por favor, contáctenos. Nuestros canales están escritos y vamos a estar prestos para atenderles. El primer programa empieza el lunes 8 de febrero y el segundo el lunes 8 de marzo. Los invitamos. Freddy, Álvaro, algo que quieran decir antes de dar cierre o tal vez cómo validar el costo de la teleconsulta. Contestemos esta pregunta antes de irnos, versus la consulta convencional. ¿Qué les parece? Bueno, contesto yo porque estamos en el ambiente ecuatoriano, ¿verdad? Ha habido corrientes y han dicho, no, pero la teleconsulta tiene que valer mucho menos. Y otros han dicho, no, más bien se ha visto que se ha puesto un valor excesivo. Pues en el Ecuador no hay una regulación para el costo de la consulta. Entonces, los actores de este mercado de salud que existe en el Ecuador estarán pues colocando los valores como correspondan, ¿no? Ha salido una cadena internacional que pone, por ejemplo, $10 y he visto también teleconsultas de $80, donde parece que este mercado regula por un lado las cosas como deben ser, pero como todo, como es esto nuevo, va a llegar a un equilibrio. ¿Por qué la teleconsulta debe costar menos? Yo no lo veo que debe costar menos, porque la responsabilidad del profesional es la misma. La trascendencia del acto es la misma. Pueden decir, es que no está consumiendo un viaje, no está consumiendo un consultorio, pero se están consumiendo también cosas en casa, se están consumiendo o en otro lado que lo haga. Entonces, yo no le veo realmente. Podría, tal vez, por el tema de que no se está brindando una consulta con todas las prestaciones, como decíamos, el examen físico de la persona, tal vez considerar un precio menor, pero que no debería ser muy menor al de la consulta habitual. Pero esto ya queda a juzgamiento de las personas. No hay una regulación en el Ecuador y hay que ir viendo cómo se ubica esto. Gracias, Freddy. Ricardo, es el nombre del profe. Nosotros lo conocemos por Freddy, pero está Ricardo. Álvaro, pues somos países de hermanos y alguien hizo una pregunta. Sé que estamos cerrando, pero quisiera que Álvaro, porque fue en el espacio mientras Álvaro hablaba, y dice, de acuerdo a la praxis médica, ¿cómo sería su evaluación, control y seguimiento? Está en pantalla. Gracias.
Maeli Zeta. Bien, uno podría hablar de que la forma de evitar toda esta circunstancia que estoy planteando, que además termina en insatisfacción de los pacientes y además en riesgos para el profesional de la salud desde el punto de vista de su propia insatisfacción, que lleva, como ya sabemos, muy frecuentemente a profesionales de la salud a cuadros de depresión, suicidio, adicciones, divorcio, etcétera, etcétera. Además de todo eso, para el profesional de la salud, el riesgo legal, demandas, sanciones de organismos de control, etcétera, etcétera. Uno podría decir que una opción es la autorregulación. Autorregulación en el campo de nuestra práctica profesional implicaría por lo menos 3 características. El autocontrol, es decir, el ejercicio propio del profesional para hacer una mejor praxis. El control por pares y lo otro, el control por la función que puedan ejercer los gremios de las distintas profesiones de la salud. La experiencia, lamentablemente, habla de que las 3 opciones no son muy eficaces en términos de lograr cambios significativos en la forma de ejercer la práctica clínica y en la forma de llevar a cabo los procesos de atención en salud. De manera que es vital pensar en otras alternativas y para eso el recurso, para mí, lo digo con toda honestidad, no porque quiera hacer ni mucho menos propaganda ni publicidad al curso ni a las opciones en las que yo trabajo, es la auditoría de la calidad de la atención en salud. Auditoría de la calidad de la atención en salud. Una auditoría centrada en el ser humano, una auditoría soportada en el deber ser, es decir, en la razón, en la ética, etc. Esa sería para mí la respuesta. Muchas gracias, Álvaro. Pueden saber más. Tenemos muchas felicitaciones a ustedes, Álvaro y Freddy, en pantalla. Ricardo nos dice, brutal esta información, gracias por el conocimiento. Va de la mano. Si queremos abrir la mente, generar esta cultura, adaptarnos a las nuevas tendencias, seguir apoyando la industria de salud, estudiemos y hagamos más aprendizajes constantes. Los 2 profesores estarán en estos programas que les invitamos. Sería un honor contar con ustedes en nuestras aulas virtuales. El primer programa empieza el 8 de febrero y el otro el 8 de marzo. Certificación en auditoría de calidad de la atención de la salud. Sin más, muchas gracias. Nos siguen agradeciendo. Cuídense mucho. Un placer, Álvaro, Ricardo. Gracias. Un verdadero privilegio. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias a todos. Una linda noche.
pareció un curso muy dinámico, estructurado de manera ordenada y lógica, en donde el conocimiento teórico se transformó inmediatamente en el quehacer práctico, basado en la innovación y en el uso de herramientas tecnológicas. Me sentí acompañada en todo momento en un ambiente virtual de colaboración y trabajo en equipo entre estudiantes y docentes. Y lo que me llevo definitivamente es la calidad humana del personal docente, su profesionalismo, el compromiso y el alto nivel académico. Gracias Escuela de Empresas por esta linda experiencia académica. Hemos elegido por segunda ocasión y después de un proceso de verificación, de invitación, de monitorear todo el sector de educación a medida para empresas a la Universidad San Francisco. Este programa de alto nivel, de clase mundial, con acreditaciones y certificaciones de estándares internacionales. Chile ha crecido durante 40 años junto al Ecuador. En esta nueva etapa que estamos enfrentando, hemos confiado en la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito para proyectar las habilidades de nuestro equipo hacia el futuro.